Bueno, vamos a dar comienzo, como decía, al tema 3 de lengua y, como siempre, como es habitual en los temas de lengua, primero la primera sección dentro de teoría de recursos, lo primero que estudiamos, insisto, dentro de esa teoría de recursos es la tipología textual, es decir, los tipos de texto. En este caso, después de haber visto la narración, la descripción, etcétera, vamos a hablar de llamado texto prescriptivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso de prescriptivo? Que lógicamente tiene que ver con el verbo prescribir, ¿no? O ahora también, no sé si habéis oído ese término en relación a muchos gente que habla en internet, que te da consejos, que te dice qué hacer, son como prescriptores. Bueno, vamos a ello. Como siempre, luego, bueno, comentamos esos ejercicios extra, por si queréis practicarlo y demás como es habitual, bajo hasta el final y desde ahí proyecto la teoría. Bueno, pues el texto prescriptivo, antes de leer un poco esa definición, que ya sabes que siempre me gusta leerla y demás, los textos prescriptivos en general son aquellos que al que los lee o al que los escucha le dicen que haga algo, le piden que actúe, que se comporte de una manera concreta, que lleve a cabo algún tipo de acción, ¿no? Esos son los textos prescriptivos, esa es la idea del texto prescriptivo. Textos, orales o escritos, ya sabéis, que piden que se haga algo, que mueven al que escucha o al que lo lee a que haga algo, que se le pide que actúe o que, como digo, se comporte de una manera concreta. En definitiva, que tras leer o escuchar esos textos, el receptor se mueve, hace algo, lleva a cabo algún tipo de acción. Un poquito más técnico, los textos prescriptivos tienen como propósito o bien guiar al lector o receptor a la hora de conseguir un objetivo, o bien regular el comportamiento de dicho receptor frente a una situación o contexto. ¿Vale? Eh, bueno, o más, digo, más técnico a lo que yo he comentado, pero básicamente esa es la idea. Pedir, hacer que el receptor, el que recibe ese mensaje, ese texto prescriptivo, haga algo, se involucre o lleve a cabo una acción. Esa definición que acabo de leer también está relacionado, mejor dicho, con los dos tipos de textos prescriptivos que vamos a estudiar, que son los llamados textos instructivos y los textos normativos. ¿Vale? Bueno, de manera que nosotros veremos texto prescriptivo instructivo o texto prescriptivo normativo. Si, como digo, será más o menos como de forma completa, ¿no? Se denominen estos. Bueno, empezamos por los primeros. Ya la denominación de texto instructivo, el llamar a a esta categoría con ese nombre, da una pista, da una guía, porque instructivo refiere a instrucción, ¿vale? A instrucciones. Pues mira, estos textos prescriptivos, los instructivos, lo que reúnen son o nos ofrecen son un tipo de, o sea, un número determinado de instrucciones o un conjunto de instrucciones, de indicaciones que si se siguen, si se respetan, si yo las cumplo una por una y una tras otra, me permitirá a mí llegar a un objetivo concreto, me permitirá a mí conseguir algo. Es decir, que las instrucciones, pues todo el mundo entendemos que son, insisto, una serie de pasos que nos van a permitir llegar a un final, llegar a un sitio, llegar a un objetivo, ¿no? Bueno, pues esos son los textos instructivos. Textos compuestos por esas instrucciones, esa guía, esas indicaciones, que, insisto, si yo las cumplo, las sigo una tras otra en el orden que se me presenta, conseguiré, llegaré a un fin, a un objetivo concreto, ¿no? Eh, por ejemplo, pues si cuando compro un aparato nuevo, un móvil, un ordenador, y me leo cómo ponerlo en marcha, eso es un texto instructivo, prescriptivo instructivo. Porque si yo sigo las instrucciones que me dan, yo podré pues, arrancar, poner en marcha ese ordenador. Un ejemplo mucho más sencillo, las recetas de cocina que tan, bueno, pues esa de la cocina que ahora está tan de moda y tal, pues son textos instructivos. Y si yo sigo las instrucciones que me da esa receta, en el manejo de los alimentos, en los pasos que hay que seguir, llegaré a un fin concreto que es conseguir un plato concreto. ¿Vale? Esos son los hechos instructivos. Como dice ahí, pues lógicamente explican cómo se hace algo,
yo sigo unos pasos y sabré cómo hacer algo en concreto, lograr un objetivo, cómo funciona algo, como hemos dicho con respecto al ordenador. En definitiva, unas guías, unas instrucciones que nos van a llevar a un fin, conseguir algo en concreto, a un fin concreto. Bueno, hemos dicho las recetas de cocina, manual de funcionamiento de un dispositivo electrónico, pero también, por ejemplo, los prospectos de de los medicamentos, ¿no? Que, bueno, casi nadie leemos salvo cuánto hay que tomarlo y tal. O, bueno, instrucciones de montaje de un mueble, de una estantería o de un aparador o de lo que sea. En otra clase, bueno, aquí no viene al caso y demás. Bueno, no viene al caso me refiero por las cuestiones del tiempo. Pero en otra clase, cuando hablábamos de este tipo de texto, yo lo introduje con un folleto de instrucciones de montar un mueble de IKEA. Y como todos hemos tenido, de alguna manera, algún contacto con algún mueble de IKEA, seguramente sabréis que las instrucciones, los folletos con las instrucciones no tienen texto, sino que son solo visuales, solo tienen dibujos, ¿no? Parte claramente de un objetivo comercial, ahorrar costes, porque pueden utilizar el mismo folleto para todo el mundo. Hay también una idea de facilitar ese montaje, ¿no? Puesto que las instrucciones, en lugar de venir expresadas en un código lingüístico, vienen expresadas en un código visual, ¿no? Eh, no sería exactamente, no podremos considerarlo un texto, puesto que no tenemos, digamos, material lingüístico, pero básicamente la idea es la misma. Bueno, estos son los textos instructivos, ¿no? Cuyo fin es conseguir algo, un objetivo. Los normativos, igualmente, también el nombre, ¿no? O como mejor dicho, en la categoría, en la adjetivación, el adjetivo que acompaña el nombre en esta categorización normativo, ya nos da también una idea de por dónde vamos con los tiros, ¿no? Los textos normativos establecen una serie de reglas que ordenan e indican que algo debe hacerse o no hacerse de una forma determinada. Igualmente, los textos normativos, normas, nos dan una serie de pautas que cumplir, ¿no? Una serie de acciones que puedo o no puedo hacer en un contexto o en una situación determinada. Son diferentes, bastante diferentes en su objetivo en cuanto a los textos instructivos, porque ahora lo que se trata, insisto, con los textos normativos es, en un contexto determinado, en una situación determinada, decirnos, esas normas nos comentan, nos dicen qué tengo y qué no tengo que hacer. Y si no las cumplo, y esta es otra diferencia importante, hay una sanción, entre comillas, un castigo por no haber llevado a cabo esa norma, esa regla que, insisto, se ha diseñado para una situación o un espacio concreto. Esos son los textos normativos. Una serie de normas que nos dicen en una situación o en un contexto o concreto qué tenemos y qué no tenemos que hacer, qué podemos y qué no podemos hacer. Y, eh, y si no se siguen esas reglas, esas normas, si no se cumple, hay un castigo, una sanción para aquel que no las cumple. Esos serían los textos prescriptivos normativos. Por ejemplo, por el código de circulación, el reglamento de cualquier deporte, las normas de un gimnasio, la disciplina, ¿no? O el código de disciplina de un instituto. Todo eso son esos textos normativos que recogen, como digo, esas normas, esas reglas, y si no se cumplen, hay una sanción. Lógicamente, esas sanciones dependerá pues también mucho del tipo de norma y sobre todo dependerá de la situación en la que esa norma se cumple. Por ejemplo, se habla de la norma de funcionamiento de gimnasio. Bueno, pues si conocéis y demás, una de las reglas que siempre se suele indicar es llévese una toalla, ¿no? Bueno, pues si un día se me olvida, pues allí no va a venir el chico o la chica que esté un poco en ese momento en la sala, ¿no? Y dirá, oye, ya no puedes, vete, no puedes venir el día de hoy porque no tienes una toalla. No, pues si fuera una conducta ya repetida. Pero en ese caso la sanción no es una sanción real, entre comillas. En cambio, si nos referimos
al código, ese lo que se llama el régimen interno de un instituto, que es el código de disciplina, ¿no? Cómo hay que comportarse en un instituto, pues aquí sí. Y dependiendo de la gravedad de esas sanciones, pues, perdón, dependiendo de la gravedad de las normas que se incumplan, las sanciones serán mayores, ¿sabes? Desde quedar castigado un recreo hasta, pues, bueno, ya en casos muy serios, expulsado a casa durante varios días, ¿no? Bueno, pues estos son textos instructivos, textos normativos, que son los apellidos, en cierta forma, de los llamados, insisto, textos prescriptivos. Bueno, vamos a descender un poco a lo más, entre comillas, material, que son, como dice, las características lingüísticas, es decir, qué lengua se utiliza, qué vocabulario, qué tipo de, pues, qué características lingüísticas utilizan este tipo de textos, ¿no? Bueno, la primera simplemente mencionarlo, porque este año no hemos trabajado mucho de hecho, no hemos trabajado con las funciones del lenguaje, eso queda sobre todo para el nivel uno. Como dice ahí, la predominante, bueno, es la apelativa. La función apelativa o conativa es aquella a través de la cual usamos el lenguaje, la lengua, para pedir a alguien que haga algo, para hacer que alguien actúe de alguna manera o lleve a cabo algún tipo de acción. Por eso, lógicamente, si eso es lo que hacen los textos prescriptivos, por lo tanto, la función más importante será la apelativa. Pero bueno, simplemente como información. La siguiente sí es importante. Dice, el emisor tiene cierta autoridad para dictar las normas o las instrucciones. Es decir, a aquellos que hacen, que redactan un texto instructivo o un texto normativo, lógicamente deben de tener un prestigio, deben de tener una autoridad, es decir, deben de ser lo suficientemente respetados, hablando de personas o instituciones, como para quien tenga que seguir esas instrucciones o tenga que cumplir esas normas, las acepte como tal, porque vienen de alguien o vienen de alguna institución, insisto, lo suficientemente respetable, prestigiosa, como para respaldar esos textos instructivos o esas normas. Es decir, no es que alguien lo diga por ahí, como desgraciadamente ahora parece que es tan habitual en discusiones, ¿no? Del TikTok, ese tipo, ¿no? En el que hay cantidad de gente que nos dice los 10 consejos para, no sé, para ligar. Mira, chicos, que también, bueno, pues no sé qué autoridad tienes tú, si tienes a lo mejor, si hay gente que tiene 17 años, no, pues cuál es su autoridad. Bueno, eso no pasa en los textos instructivos, los textos normativos. Insisto, quien los compone, quien los crea, quien los redacta, es o bien personas o una institución con autoridad, con prestigio y con respeto. Por ejemplo, no es lo mismo, pues esa receta que yo me encuentre, pues por el internet y yo no sé quién es esta persona, sino que alguien que se ha lanzado ahí a preparar no sé qué receta de no sé qué pastel, que cuando la hermana de Arguiñano en el programa de televisión nos da una receta decente de un pastel y demás. Durante son muchos años, muchos éxitos, mucho prestigio el que acumulan, en este caso, esa persona, que respalda que en este caso la receta que me esté dando es fiable y por lo tanto la puedo seguir sin problema. O igual, por ejemplo, si el código de circulación que viene sancionado, viene establecido por la Dirección General de Tráfico, la DGT, es decir, por el Gobierno de España, es decir, por una institución pública, pues lógicamente eso también tiene un peso, está respaldado ahí, como digo, por esa importancia, esa autoridad, que en este caso es la DGT. Es muy importante ese elemento, ¿vale? Para que, digamos, esas instrucciones o esas normas tengan validez, sobre todo que la confianza en que si las hago, llego a donde quiero llegar, o si cumplo las normas, llevo a cabo el comportamiento correcto, como digo, esa idea de la autoridad, el respeto es muy importante. Tercero, se utiliza un vocabulario, como dice ahí, que es claro, preciso y objetivo. Tanto en las instrucciones como en las normas, no se trata de pensar, no se trata, me refiero, de "¿Y qué querrán decir con esta frase?". No, no. Lo que se trata es de hacer lo que nos dicen. Por lo tanto, lo que nos diga tiene que ser todo en un vocabulario y en general, en un lenguaje muy claro, muy preciso, objetivo, nada de opiniones, nada de ambigüedades, nada de contradicciones, porque si yo quiero o bien llegar a un fin concreto con el texto instructivo o cumplir correctamente las normas, yo tengo que entender primero qué es lo que me pide, ¿vale? En cuanto a los verbos, bueno, pues
suele emplearse, ¿no? Tiempos en torno al presente y demás, como el presente indicativo, o también, por ejemplo, un tiempo como el condicional, haría, vería. A veces también es muy habitual el que nos encontremos con que las normas o las instrucciones, ¿no? Se expresen a través de infinitivos, comer, ser, estar, o imperativos. A, ríe, pon, añade. El punto quinto lo dejamos a un lado porque no vamos ahora a mencionar qué es eso de la pasiva y encima qué es eso de la pasiva refleja. Ya habrá tiempo mucho más adelante de hacer una breve mención a la pasiva. Solamente decir que vamos a encontrar, es habitual que en este tipo de textos encontréis oraciones, frases del tipo como la que se ofrece ahí, no la de, o se ofrecen ahí. Se introduce el cable USB, se corta en dados. Bueno, eso será una pasiva refleja en la que veis que hay como el uso de un verbo pronominal con se, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, por ahora solamente baste suficiente que ese tipo de oraciones se pueden encontrar de forma habitual en este tipo de textos. En la sexta nos dice, o números N dicen que las instrucciones o normas siguen un orden cronológico o de importancia decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el caso de las instrucciones, de los textos instructivos, lo comentaba antes cuando lo hemos explicado, es muy importante respetar el orden, seguir exactamente el orden en el que se disponen, en el que se suceden las diferentes instrucciones, ¿no? Esto, por ejemplo, para que lo veamos claro, es muy evidente en una receta de cocina, ¿no? La receta de cocina, una vez que nos dan los ingredientes y tal, empieza con los pasos a seguir, ¿no? Y siempre además nos recuerdan y nos dicen, tienes que seguir todos los pasos, es decir, hay que hacer todo lo que nos dicen, y en el orden en el que aparece, ¿vale? Ese es el orden cronológico. Las instrucciones especialmente siguen un orden cronológico y un orden cronológico que hay que respetar si queremos llegar de forma correcta y de forma segura al objetivo que nos proponemos, ¿no? En el caso de las recetas, por ejemplo, ¿no? Y que estaba hablando antes, pues ahí ya de repente hay alguien con más experiencia, un cocinillas y tal, y puede hacerlo otro. Pero para conseguir ese plato que nos dice la receta, que nos indica la receta que hagamos, hay que seguir en los diferentes pasos, todos los pasos, y en el orden cronológico en el que vienen dispuestos. En cambio, en las normas, en los textos normativos, ese orden cronológico pues no tiene ninguna importancia. En cambio, sí se suelen distribuir, como dice ahí, siguiendo el principio de importancia decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las normas se situarán empezando por la más importante, la segunda será importante pero un poco menos que la primera, la tercera será importante pero un poco menos que la segunda y menos que y así sucesivamente. De manera que las primeras instrucciones serán, como digo, las que no nos podemos saltar de ninguna manera, las que hay que cumplir siempre, y las últimas siempre serán las que digamos, tienen una menor importancia y por lo tanto una sanción también menor. Ese es el llamado orden, o mejor dicho, importancia decreciente. Y por último, un aspecto importante también, que es el aspecto visual. Este tipo de textos prescriptivos suelen tener, a veces, no siempre, pero suelen tener un apoyo visual, ¿no? ¿De qué manera? Por ejemplo, pues los caracteres, que diríamos las letras, ¿no? Que componen estos textos, las normas o las instrucciones, pueden aparecer resaltadas en negrita, especialmente aquellas palabras o frases o normas o instrucciones que consideren muy importantes, o bien también se puedan destacar con el mayor tamaño de esa letra, ¿no? Por ejemplo, si es un código normativo, ¿no? Es un código que regula el comportamiento en una clase, las primeras normas, que serán las más importantes, de repente aparecerán con un mayor tamaño de letra que las últimas o que el resto de normas que, sin dejar de ser importantes, no tienen tanta importancia como esas primeras. Este elemento visual de utilizar una letra en negrita o utilizar un diferente tamaño, especialmente un tamaño más grande, para aquellas normas e instrucciones más importantes, conmigo es un apoyo sobre todo o va encaminado a la mejor comprensión de ese texto, ¿vale? Es decir, estos elementos visuales
lo que te están indicando es qué es lo importante, lo que tienes que entender que es importante y por lo tanto que no se te puede pasar de ninguna manera. E igualmente, otro elemento visual, otro recurso visual, otros recursos visuales que también se suelen utilizar en apoyo de los textos normativos o instructivos, o como dicen ahí, pues ilustraciones, fotografías, dibujos, o también diagramas, esquemas, siempre, como digo, para la comprensión, para ayudar, mejorar, dejar claro la comprensión de esos textos, ¿no? Por ejemplo, que de hecho todavía lo podemos ver en ciertos lugares, en ciertos recintos, incluso en ciertos hospitales o centros de salud, cuando se establecieron las normas, ¿no? Del COVID, muchas de estas instalaciones que digo, encontramos textos normativos, ¿eh? Es decir, que había que seguir, que había que cumplir porque eran obligatorios, en donde se combinaba la norma con el texto. Y pues decía, lleve siempre mascarilla, ¿no? Y encima de esa frase, de esa norma, pues había un dibujo alusivo a ponerse una mascarilla, ¿no? Respete la distancia de seguridad. Y entonces, a través también de unas figuras, ¿no? Nos indicaban cuánto era la distancia o cómo teníamos que hacer esa separación, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, que el elemento visual, ese apoyo de ilustraciones, fotografías, dibujos, etcétera, también tiene su importancia, ¿no? Para recalcar, para remachar o para dejar totalmente claro, sin ningún tipo de duda, qué es lo que hay o qué es lo que se te pide que hagas. Bueno, pues hasta aquí los textos prescriptivos, ¿no? Luego tenéis, para completando, ¿no? La teoría, dos ejemplos, uno de una receta. Y el siguiente sería el real también, las normas para el uso del taller de tecnología y es Vega de Atarfe en Granada. Es decir, estas serían las normas con correspondientes sanciones eh, para en ese ámbito, en ese lugar concreto que es lo de tecnología, el taller de tecnología, pues se desenvuelva la clase. Ok, bueno, pues volviendo un momento a esta tipología, a la sección del aula virtual, en este caso como actividad de consulta extra, si queréis echarle un vistazo, si queréis pasar de ella, ya sabéis que en todas las secciones de literatura, de lengua, del texto, de tipología textual, siempre se ofrece una práctica extra, pues por si queréis, digamos, dar más, profundizar un poco en el contenido, practicar ese contenido antes de cualquier ejercicio, especialmente de los ejercicios que hay que entregar. Simplemente echarle un vistazo para cuando hay un examen por ver un poco por dónde pueden ir los tiros, cómo se me puede preguntar este contenido en el examen. O como digo, simplemente decir, pues muy bonito, precioso, pero ahí se queda. Ya cada uno lo gestionáis como consideráis oportuno, ¿no? En este caso lo que se ofrece es un vídeo, instrucciones para dar un abrazo, realmente, pues tiene algún tipo ahí de componente extra, ¿no? Y en donde hay como unas 6 cuestiones que trabajan en general sobre el texto, los textos prescriptivos y concretamente sobre el texto que aparece, que se recita, que se lee en ese vídeo de YouTube, ¿vale? Bueno, y volviendo al tema 3 y antes ya de pasar a la parte de inglés, aunque bueno, hoy vayamos un poco antes, pero no hay ningún problema. Sí me gustaría echar un vistazo a cuál es la actividad que se os propone para trabajar con esos textos prescriptivos y entregar a través del aula virtual, ¿vale? Tanto esta que voy a comentar como la que en su momento comentemos, hablemos de la tarea de lengua, pues, de que será, entre otras, será un análisis sintáctico, etcétera, etcétera, eh, son voluntarias. La del banner rosa, vuelvo a decir, son voluntarias, porque bueno, lo repito mucho, de repente los que estáis atendiendo a la clase y demás, pues, decís, joder, qué pesado que ya lo sé. Pero bueno, como el vídeo se está grabando y esto lo verán pues más compañeros, hay que insistir, porque aún así, en las alturas de curso que estamos, todavía puede haber algún, y lo hay,
compañeros, hay algunos compañeros que no tienen claro cuáles son los que hay que entregar, cuáles no son los que hay que entregar, cuáles son los obligatorios. Bueno, en el caso de lengua, insisto, los que están en esta sección del banner rosa, los que siempre ponen ejercicios, son voluntarios. ¿Qué es recomendable? Por supuesto. Ahora que vamos a empezar a hacer las medias para la nota del trimestre, pues se va a ver aquellos que habéis entregado todo o la mayoría y los que no, ¿no? A veces, ¿no? Con diferencias importantes y en la nota, ¿no? E incluso con riesgo de, bueno, si tengo una nota bajita en los exámenes, si no tengo otro ejercicio, aunque sean voluntarios, de repente no me cuadra bien. Pero bueno, tipología textual, el texto prescriptivo, que es lo que se os pide entonces hacer ahí hasta el 12 de enero. Bueno, tenemos dos textos. Uno, que sigue un poco en la línea del que acabamos de mencionar, de instrucciones para subir una escalera, nada más y nada menos que de Cortázar, uno de los escritores argentinos más importantes de la historia, y el texto segundo, Decálogo para formar un delincuente, que también tiene su punto diferente. En este caso está redactado por Emilio Calatayud, que hará 15 o 20 años, era un poquito más quizás. Fue una figura muy conocida porque era un juez que se dedicaba a juicios donde había menores, adolescentes, etcétera, y se hizo conocido por el enfoque didáctico formativo que le daba a las condenas, ¿no? Pues si, por ejemplo, se había dedicado esa persona a eh, pintar, ¿no? Pues no sé, fachada de un edificio o la puerta de un comercio y tal, en lugar de la sanción que fuera únicamente o que fuera, pues una multa, bueno, no, cárcel no requeriría tal. Bueno, pues él, yo digo, combinando con ese castigo, también él dice, y ahora tienes que limpiar, ¿no? Tienes que ir a limpiar eso que has pintado de manera que te des cuenta del fastidio, ¿no? Que se supone del horror que has cometido, ¿no? Bueno, pues se hizo conocido y escribió una serie de libros, concretamente este, Decálogo, para convertirse en un delincuente, para formar un delincuente, procede del libro Reflexiones de un juez de México. Vale. Bueno, pues estos dos textos, luego tenéis una serie de actividades, ¿no? Cuatro referidas directamente al texto para comentarlo, ¿no? Por ejemplo, son descriptivos, qué describen cada uno, cuál es el tono que utilizan los autores, si es objetivo, si es subjetivo, cuál es el orden que sigue las instrucciones o cuál crees que es la intención del autor al escribir un texto sobre cómo usar las escaleras. Son un poco, hemos querido hacer algo un poco diferente con respecto a estos textos instructivos y normativos. No solo que respeten la estructura que hemos comentado, que cumplan las características que hemos dicho, sino también que haya un extra, ¿no? Un extra, pues, un poquito más literario o casi que lírico en algún momento, sobre todo en el primero. Y por último, como siempre, desde el principio del curso se propone una redacción, escribir un texto que lógicamente sirve de práctica para luego los textos con los que os encontráis en el examen. Redacta un texto que no tenga más de 100 palabras, que es la medida habitual, donde expliques a un extraterrestre cómo usar un objeto de uso común en la Tierra, ¿no? En las situaciones que nos llegan los extraterrestres, no en plan invasión, sino en plan queremos compartir, y entonces, pues a mí me toque tener que explicarle a alguien, pues, o a un de esos seres del espacio exterior, pues cómo funciona un coche, una cocina, un móvil, una televisión, un microondas, lo que sea, ¿vale? De manera que tenéis que redactar ese texto, en ese caso sería instructivo, en donde expliquéis, como digo, el uso, para qué sirve un objeto cotidiano, ¿no? Y explicárselo a alguien o a algo o a lo que sea, a ese ente que no tiene ni idea de lo que estás diciendo, ¿no? Que no tiene ni idea de ese aparato que se le ha puesto por delante. Vale, pues nada, como es habitual, se entrega por hora virtual. Digo, fecha límite al 12 de enero. Y hasta aquí, si no queréis preguntar nada ni nada, No, paramos. Ok, paramos la grabación.